todos. Hoy estamos con José Esteban Galé y vamos a hacerle un par de preguntas, a ver si nos puede contestar. Lo primero que nos gustaría preguntarle es a qué rama de las matemáticas se dedica. Bueno, yo estamos ahora, bueno, voy a tener que impostar un poco la voz porque estoy afónico ya desde hace tiempo y supongo que no se me va a entender muy bien. Entonces, estamos en estos momentos en el departamento de análisis matemático. ¿Qué significa análisis matemático? Sustancialmente, para las personas que están un poco más al margen de estas cosas, bueno, pues son las partes de las matemáticas que manejan derivación e integración, las derivadas y las integrales, fundamentalmente. Y dentro del análisis matemático, pues aquí la mayor parte del grupo, del área, se dedica al análisis funcional, teoría de operadores y análisis armónico. Análisis armónico y de Fourier. Interesante. Sí, es bastante interesante. Sí. Y a lo mejor un poco más en detalle en qué consiste. Bueno, pues es que aquí es donde uno se puede explayar. El análisis matemático viene, evidentemente, desde el moderno relativamente desde Newton y Leibniz. Y como digo, trata clásicamente de trabajar con funciones derivables, funciones integrables, etc. Y dentro del mismo, pues está el análisis funcional, como digo, que es una rama que en principio englobaría a la teoría de operadores, pero modernamente la teoría de operadores es muy vasta, y entonces en clasificaciones de las matemáticas, por ejemplo, pues casi prácticamente en todas, pues es una materia desgajada del análisis funcional. ¿En qué consiste el análisis funcional? Que esto es una cosa que quizá incluso los alumnos del grado pues no conozcan, digamos, del todo. Bien, el análisis clásico, digamos, siglos XVIII y siglos XIX, trata de enunciados que son genéricos, pero que atañen a elementos individuales, funciones individuales. Es decir, son genéricos, pero los protagonistas de los teoremas, de los enunciados, son individuos, las funciones. Por ejemplo, tenemos una función continua. ¿Puedo dibujar aquí en la pizarra? Bueno, podría dibujar, gracias, muy amable, muy amable. Una función, esto es muy claro, ¿no? Una función continua definida en un intervalo. Solo voy a poner un ejemplo para que se entienda. Real, tenemos aquí el intervalo, tenemos A, tenemos B y pensamos en la gráfica de la función. Resulta que este es el nivel 0, lo que se llama eje de abscisas, y aquí vamos a pensar que f de A nos dan esta propiedad, f de A es negativo, mientras que acá f de B no es realmente, esto es A f de A y esto es B f de B, pero en fin, esto es la altura, ¿verdad? La altura tanto para acá, para f de A, como para f de B. Aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces el teorema, bien conocido, de Bolzano, dice que necesariamente el gráfico de la función o grafo tiene que atravesar la recta, es decir, que hay algún punto de choque de la gráfica con la recta. No tiene por qué ser único el punto, puede ser 1, puede ser 3, 27, los que sean. Este es un teorema muy conocido. Bien, pues las funciones no son funciones concretas, por ejemplo, el arco tangente del logaritmo de la raíz cuadrada de lo que quieras, no, sino una función genérica que cumple esta propiedad, ¿de acuerdo? A esto me refería. Y esto es así, pues prácticamente hasta principios del siglo XX, el primer tercio, principios del siglo XX, primer tercio del siglo XX, la perspectiva de los analistas cambia. Esto es lo que cuento yo siempre en clase cuando explico análisis funcional, porque es breve y es una manera sintetizada de decir el asunto, de escribir el asunto. ¿En qué cambia? Bueno, pues a principios del siglo hay un gran desarrollo del álgebra y la topología, la geometría y la topología. Y entonces, pues analistas ya con perspectiva, con intuición, entienden que no considerar clases de funciones y elementos uno a uno, sino considerar clases de funciones englobadas, globalmente, a estas clases se les puede dotar
de estructuras algebraicas, de estructuras topológicas, y utilizar el álgebra y la topología, incluso la geometría, para encontrar propiedades de las funciones, para estudiarlas de manera global. Y de forma que luego, claro, no como un juego, es decir, de manera que luego se pueda llevar esto al terreno práctico, otra vez volver a los orígenes, a los inicios de los problemas concretos. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, pues es, consistiría en tomar conjuntos convexos en espacios normados, supongo que esto se sabe lo que es, espacios de Banach y demás, y aplicar teoremas de punto fijo. En este tipo de perspectiva, las funciones f, vamos a ver, si tenemos las clases de funciones como cosas así, bien, o así, si pensamos en cosa más lineal, las funciones actúan, vienen funciones, como digo, del siglo XIX, actúan sobre sus variables, que son puntos en R, en Rn, en el plano complejo, donde sea. Pero ahora, a su vez, las funciones se consideran como puntos de esta clase, de ese saco, de esa bolsa. Y a la bolsa, como digo, se le suministran estructuras que ya las llevan de por sí, o sea, se descubren, son naturales. E insisto, pues ahí se estudian funciones consideradas como puntos. Un teorema muy clásico, por ejemplo, es el teorema de punto fijo, que era el que me quería referir antes, mediante el cual pues, se encuentran soluciones de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Se pueden poner más ejemplos, pero bueno, podríamos estar hablando aquí de unos cuantos más, pero esta es la idea del análisis funcional, ¿ok? Bien, pues luego está la teoría de operadores. Dice, bueno, el análisis funcional entonces nos da, voy a poner aquí dos espacios, de estos que ya están dotados de estas estructuras que comento, y aquí viene la idea moderna también de pensar las matemáticas como conjunto de relaciones entre objetos que son protagonistas. En el análisis funcional vamos a tomar, por ejemplo, como espacios. Bueno, podemos tomar grupos, anillos de funciones, grupos de funciones, anillos, espacios vectoriales, todo junto, álgebras y algunas otras estructuras. Y entonces la cuestión es, bien, si estos son los objetos protagonistas del asunto, ¿cómo están relacionados entre ellos? ¿Cómo se lleva información de uno a otro, etcétera? Pues mediante las correas de transmisión, que son lo que vamos a llamar operadores. Entonces ahí están los operadores como objetos también importantes de canalización, como correspondencias. Entonces, como digo, la teoría de operadores es vastísima, muy grande, ¿ok? Y poner ejemplos, pues es un poco, está fuera del momento, pero por vender un poco bien el producto de los matemáticos, pues podemos decir que un área en la que se utiliza esto mucho es la mecánica cuántica, la física teórica, porque concretamente la mecánica clásica tiene como protagonistas variedades diferenciables y funciones, de clase C infinito, indefinidamente derivables, en Rn, donde sea, que actúan sobre las variedades, que modelizan los sistemas físicos. Bien, ¿qué se hace cuando se cuantifica? Cuanticiza mejor. A mí me gusta decir más cuanticización que cuantización. Bien, ¿qué significa cuantización matemática? Que el papel que antes desempeña la variedad y las funciones sobre ellas lo va a sustituir, lo va a jugar ahora los espacios de Hilbert, y en vez de funciones, los operadores entre espacios de Hilbert. Bien. Y ya para terminar, el análisis armónico, que también, también aquí se emplea, viene directamente, está en origen más ligado a la teoría clásica de Fourier, etcétera, pero también se impregna en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, ya desde el principio, pero a partir de los años 60 mucho, con esta forma de ver las cosas, en el sentido de que se estudian operadores que vienen dados, pues, muy importantes, dados por integrales oscilatorias, etcétera, entre espacios de Hilbert o espacios de Banach, por ejemplo, espacios LP, que supongo que quien haya estudiado algo de teoría integral de Lebesgue pues recordará en qué consisten. Bueno, pues esto es sustancialmente de qué va el asunto del que nos ocupamos por aquí.
súper interesante. Sí, La verdad ciertamente que lo es. Muy denso todo, pero muy bien explicado. No, denso, ¿para qué va a ser denso? Y bueno, ahora otra pregunta que nos gustaría hacerle es si podría contarnos brevemente lo que está investigando. Eso va a ser, hombre, poder contarlo sí, porque como no se va a entender nada en el sentido de que puede tener, pues queda uno muy bien. Por favor. Pero vamos, hacerlo brevemente va a ser un poco complicado. Bueno, yo últimamente, dentro del análisis funcional, yo trabajo en estas tres cosas. Análisis funcional, un poco teoría de operadores más o menos, y un poquito de análisis armónico, abstracto, más bien en grupos localmente compactos y un poquito en grupos de Lie. Un poquito. Bueno, pues últimamente, por ejemplo, es buen ejemplo para que se vea la variedad de cosas en que uno se puede trabajar en esta línea. Pues he estado pendiente años atrás, desde hace bastantes años, y ahora he estado pensando un poco, bueno, en estos momentos no estoy haciendo casi nada. Mi problema es la burocracia, eso ya adelantando. Pero hasta hace poco, pues bueno, estuve pensando un poco en geometría, en configuración, ligada a fibrados vectoriales y núcleos reproductivos que, bueno, pues dan lugar a curvaturas, conexiones en estos fibrados, curvaturas. Esto es un área que mezcla geometría con análisis, teoría de operadores. Y luego, bueno, pues un trabajo reciente con Luciano Abadías y con un profesor chileno. Trata de la ecuación, no sé, en fin, lo voy a decir de palabra, la ecuación de Poisson fraccionaria, que la voy a escribir porque esta es una ocasión que tiene uno y entonces pues no la puede uno desperdiciar. Y esto es el operador identidad en un espacio de Banach X. X. Entonces esto es I menos T elevado a S, siendo S o alfa, un numérico mayor que 0. Lo más interesante es cuando está entre 0 y 1. Y aquí tenemos la incógnita y aquí tenemos el dato. Bueno, pues esto es lo que se llama ecuación de Poisson fraccionaria por el número S. Lo de fraccionario viene por el número S. Y cuando tenemos soluciones de este X, de esta ecuación, pues eso está relacionado con probabilidad, con límites origódicos en media, por ejemplo. Y esos límites, pues ver cómo las sumas en media convergen a esos límites, con qué velocidad. Se llama eso tasa de convergencia o velocidad de convergencia. Si estamos en esta ecuación con X, como digo, satisfaciendo la misma para un dato Y, pues entonces esta velocidad es de tipo polinomial, del orden de n elevado a menos s. Y si luego esto lo asociamos, que no lo voy a escribir ya porque nos llevaría más tiempo, con lo que se llama transformada de Hilbert unilateral discreta, pues entonces eso la tasa está demostrado que es del tipo 1 dividido por logaritmo de n. Y ahí está, bueno, este tipo de resultados son conocidos desde el año 2000, desde hace 14 años, una cosa así, y recientemente lo que he dicho que hemos hecho pues ha sido extenderlo para operadores más generales que son acotados en media. Y ahora Luciano Abadías y yo pues pretendemos extender los resultados que acabo de conocer sobre la transformada de Hilbert a este tipo de operadores, que la metodología va a ser la misma y no vamos a ser nada originales, pero la técnica, el método de demostración es bastante más complicado. Pero trata de lo siguiente, esto va a ser el círculo unidad. El círculo unidad, es decir, vamos a poner arriba lo que es el conjunto de zetas complejos de módulo menor que 1. Y tenemos una función que es un automorfismo. Vamos a poner aquí automorfismo porque resulta que la phi menos 1 existe, es inversa y va de D en D. ¿De acuerdo? Entonces esto nos define un operador composición que se llama de funciones holomorfas, vamos a poner aquí así, en funciones holomorfas, definido de la siguiente manera. Tenemos aquí una función y aplicamos C, phi, F, tal que, este símbolo, para el que no sea matemático y esté cometiendo la exageración de ver esto, pues esto es tal que. Está definido de la siguiente forma. Esto que es una función
está actuando sobre un punto del disco y actúa de la siguiente forma: F, Fi compuesto con F. Bueno, pues a esto se le llama un operador composición. Entonces, en lugar del Fi podemos tomar una familia Fi sub T. T es un parámetro, los reales, describe los reales. Y entonces tenemos una familia que al multiplicarla puntualmente actuando en F, bien, pues esto actúa en F, esto multiplicando y tal. Puede formar, de hecho, cuando U sub T es lo que se llama un cociclo, pues forma un grupo de operadores. Recientemente, Luciano Abadías, Pedro José Miana, Jesús Oliva Maza y yo, pues hemos estado trabajando en estas cosas cuando el Fi sub T, los Fi sub T son automorfismos hiperbólicos. No, pero es que esto es la tentación del matemático siempre tiene que explicar uno lo que está, que significa que tiene las Fi sub T sobre D tienen dos puntos fijos. Entonces, bueno, en definitiva hemos estudiado espectros, el espectro fino de este tipo de operadores. ¿Y qué es el espectro? Por si alguien no está familiarizado con ello, pues es una extensión a espacios de dimensión infinita de los valores propios de las matrices, de una matriz cualquiera. Bien, pues en esto estamos trabajando, es, en fin, poco raro, pero es así, vamos, un poco extraño, ¿no? Pero es así. Es muy interesante, si no lo dices tú ya te lo digo. Otra pregunta que nos gustaría hacerle es ¿qué le llevó a estudiar matemáticas? ¿O qué le impulsó, si tuvo vocación, si...? A mí, aquí me gustaría explayarme, otra vez. Verás, a mí de crío, de niño, pues bueno, a mí lo que me gustaba, como a todo el mundo, me gustaba jugar, fundamentalmente. Es decir que, porque claro, puede haber malentendidos, de no, yo pues me lo pasaba muy bien estudiando. No, es decir, estudiar eran unos obstáculos. Pero cuando iba superando, como decía antes vuestro amigo, ¿cómo es? Poco a poco no, ni partido a partido, sino etapa a etapa. Obstáculos, pues bueno, te lo pasabas bien, ¿no? Con la historia, con tal. Y los números para mí siempre fueron amigos, no fueron enemigos. Pero los números, los niños, en general, niños habitualmente, ¿no? Pues los vemos, o se ve un poco distantes. No serán enemigos, ¿verdad? Serán cosas que, bueno, pues mira qué bonito y tal, pero un poco raro, una cosa un poco rara, no como las letras. Las letras pues son amigas porque te enseñan a estar en el mundo, etcétera. Pa, con pea, con la, bueno, ma, vamos a decir la M con la A, ma, que es como nos enseñaban antes a leer. Y entonces, pues a mí lo que me ha gustado siempre ha sido la gramática. La gramática de crío era lo que más me gustaba. Yo disfrutaba con la gramática. No voy a empezar a enumerar todos los puntos de la gramática porque no acabaríamos. Pero esto fue así pues prácticamente desde los 5 hasta los 13 años. Entonces a los 13 años abruptamente nos eliminaron la gramática, que pasó a ser literatura, que ya es otra cosa. Bien, interesante, lo que quieras, pero ya es otra cosa, ¿no? Y claro, allí ya en competición pues se quedaron las matemáticas sueltas ahí, pues me gustaban, bien. Pero a mí me gustaban las matemáticas, no sabía que alguien se podía dedicar a las matemáticas, pensaba que eran una herramienta pues, para muchas cosas, pero una herramienta, pues estudiabas, sabías matemáticas y ya está. Pero antes, 2 semanas antes de los 15 años, un amigo mío, muy amigo, pues hablando un día y tal, o sea, que vas a estudiar esto o lo otro, y dice, pues si hay ciencias exactas, y digo, y las ciencias exactas sí, ya he oído hablar de ellas, pero yo pensaba que eran pues todas las ciencias, ¿no? Más o menos exactas. No, eso son matemáticas. Digo, ¿cómo matemáticas? ¿Todo matemáticas? Sí, matemáticas. Y existe la carrera de matemáticas para poder ser matemático. Entonces digo, pues ya está, yo voy a ser matemático. Es decir, que en este sentido, matemático, pues sí. Desde los 15 años tenía claro que quería ser matemático. No obstante, un poquito antes de entrar, en aquellos tiempos ya había selectividad, bueno, desde hace muchísimos años que había selectividad, y un par de meses estuve pensando si estudiar matemáticas o filosofía, porque me gustaba la filosofía. Habíamos estudiado 2 años, pero me gustaba mucho.
Y bueno, la verdad es que, bueno, en el fondo yo sabía que era más bien una duda por esto de que tiene uno ganas de tener dudas, pero por otro, pues la cosa estaba clara ya, pero además había una razón muy importante y es que la filosofía no se estudiaba en Zaragoza, había que salir fuera. Y entonces ya pues no hubo duda, yo no quería prescindir del ambiente, de mi familia, los amigos, etcétera, etcétera, mis aficiones, así que pues, matemáticas. Y bien, ahí está el asunto, es decir, que esa es más o menos la... perdón. Esa es más o menos la historia de la relación. ¿Y hay algo que le haya impulsado a dedicarse a la rama más específica a la que está trabajando ahora? Si también tuvo algún... Pues bueno, durante la carrera, a ver, el análisis de los primeros cursos era un análisis muy pragmático, por decirlo de alguna forma. Luego en la carrera ya nosotros hacíamos licenciatura, 5 años. Tercero, cuarto, el asunto empezó a cambiar un poco porque había otras asignaturas más estructuradas, más de fondo, con más organización, más profundas, en algún sentido, más abstractas, y donde las cosas se veían desde arriba, englobadamente, y en análisis no había este tipo de materia, de material, de asignatura, hasta que llegamos a quinto, en análisis funcional. Y el análisis funcional sí que, digamos, recoge estas ideas de geometrización, vamos, de estructurales y clasificatorias, digamos, por decirlo grosso modo. Y entonces, pues, bueno, pues volví al redil, digo, bueno, a mí lo que me ha gustado siempre es el análisis y, bueno, el álgebra, la geometría también, pero por alguna razón, derivación, integración, en fin, pues el análisis. Y ya el análisis englobado de esta otra forma, pues perfecto. Entonces, pues al análisis y luego ya son las circunstancias las que te llevan por una vía u otra. Capacidad de hacer la tesis aquí o allá, en esta dirección o en esta otra, en fin, estas cosas que pasan ya en la vida, ¿no? Día a día. Sí, sí. Y bueno, a lo mejor ya hemos respondido a esta pregunta, pero si no se hubiera dedicado a las matemáticas, ¿a qué se habría dedicado? Pues no lo sé, a mí me gustaría escribir novelas, pero como soy muy malo, pues no creo que me hubiera dedicado a eso, francamente. No, pues supongo que hubiera seguido con estudios y sí, tal vez, sí, no, física, la física teórica sí que me gusta, me hubiera gustado, pero claro, estudiar toda la física para luego solamente la física teórica, imposible, hubiera suspendido todas las demás. Así que yo creo que probablemente filosofía o filología. Si hubiera habido desde los 13 años hasta los 17 en el bachiller alguna cosa en este sentido, pues tal vez hubiera estudiado filología. No, en fin, no cualquiera sabe. Es verdad, no podemos saberlo. Y otra cosa sí que nos llama mucho la atención es preguntar cómo equilibran la docencia con la investigación. Porque mal. Claro, nosotros desde estudiantes lo vemos como... Sí, bastante mal. Bastante mal en estos momentos más que antes por la burocracia y el papeleo y en fin, y que todo está reglamentado y tienes que pedir permiso para todo, mal. La universidad se fundó para la transmisión del saber. Los que saben enseñan a los que no saben van aprendiendo y llega el día en que saben más que aquellos que les enseñaron. Y la universidad está para eso. Luego, ¿qué es más importante en estas polémicas? ¿Qué hay que hacer en la universidad? Por supuesto, enseñar. Esa es su función. O por lo menos la investigación, pues hay institutos de investigación, hay centros de investigación, bien. Pero, esto es muy importante, de hecho van sustancialmente unidas las dos cosas. Porque una universidad en la que no se haga investigación, pues es una universidad que acaba muerta indefectiblemente. Una persona, un erudito, lo que sea, está cansado, sus circunstancias, lo que sea, pues que se dedica a saber y a enseñar, y ya está, y no investiga. Eso, pues bien, es una persona, no hay problema, tal. Pero no es tanto tiempo a investigar como a explicar, no porque no se puede. Entonces, lo llevamos, pues, en fin, hay quien tiene más capacidad de trabajo, lo que sea, trabaja de otra manera, y lo lleva más equilibrado y mejor, pero hay otros que lo llevamos peor. Así es una pena. Vamos a hacer. Y aparte de la actividad docente, ¿hay alguna actividad que
haga así un poco más aparte Pues, de este ámbito? ¿con eso qué quieres? ¿A qué nos referimos con eso? Sí. ¿Actividad académica o...? Si además se involucra en algún otro tipo de actividad, sí, puede ser académica. Bueno, o cuando puede era ser, joven, pues me involucraba bastante. Estuve 3 años jugando, representando al equipo de fútbol de la Facultad de Ciencias. Eso ya es algo, ¿no? Y luego al equipo de fútbol de la Facultad de Ciencias de profesores, que ahí ya éramos veteranos, pues también, quiero decir. Aparte de eso, bueno, las reuniones que podemos tener en la academia, que no, pero no, de ahí surgen cosas, algunas iniciativas y demás, pero no, realmente no estoy involucrado. Divulgación, por ejemplo, se me ocurre pensar. Pues no, ni divulgación. Una vez escribí un par de veces. Una vez escribí un artículo para un periódico del norte de Aragón, a petición de un amigo físico, y la verdad es que disfruté con aquello. No me acuerdo ya de qué iba la cosa. Iba sobre Aquiles y la tortuga, pero no recuerdo exactamente el porqué. Es la única actividad así divulgativa que interesante. he tenido, sí. ¿Usted cree que es diferente, que hay algo diferente en su vida por el hecho de ser matemático, que que pueda diferenciarle de la gente que no es matemática? Que me puede diferenciar de la gente que no. A mí, de otras personas, pues no lo sé, eso. Eso depende de cada cual es como es, no por el hecho de ser matemático, no. Hay una cosa que sí que es claramente notable, o sea, que tiene incidencia en esto, claramente. El hecho de que yo estudié matemáticas para ser matemático, es decir, hay una relación de equivalencia. Si yo no hubiera estudiado matemáticas, no me hubiera dedicado no me dedicaría a esto. Lo que quiere decir que si no hubiera estudiado matemáticas, si no fuera matemático, pues que es equivalente, no hubiera conocido, probablemente, con casi toda probabilidad, a mi mujer. Y eso hubiera cambiado bastante las cosas, sí, bastante, para mal, por si acaso me está oyendo, o me oye. Eso por un lado, pero por otro lado esto, pues no sé, es decir, maneras de pensar, enfoques ante la vida, no sé, una filosofía de la vida, vamos a decirlo así, espero que no suene pedante, cosmovisión y tal y cual, pues realmente, si no fuera matemático, pues tendría la misma. Sería, o sea, la forma de ser sería la misma. Eso seguro, porque de crío ya era igual, igual de pesado. Y bueno, así a modo un poco más cómico, si hay hay alguna anécdota que le haya pasado en su carrera como matemático que quiera compartir. Sí, no sé, hay, o sea, momentos divertidos y cosas así, pero una anécdota, por llamar anécdota, que contenga algo de mensaje, o sea, alguna cosa. Hay una que sí, pero que es más bien negativa, y es un poco larga de contar, es más bien negativa, pero quizá hay otra que no es específicamente matemática, ocurrió entre matemáticos, pero hubiera podido ocurrir entre cualquier estudioso de cualquier materia. Y sí que contiene una cierta moraleja, con lo cual pues, yo creo que sobre todo para los jóvenes. Así que es posible, voy a ver si me acuerdo un poco así, con detalle, es posible que esta anécdota, ya digo, esa anécdota en parte, pues pueda venir al caso. Érase una vez un matemático español prominente, es decir, vamos a llamarle, si te parece bien, eminente profesor X. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Pero porque sea eminente profesor X no hace falta que te pongas seria. Bien. El eminente profesor X era un buen matemático, destacado en su campo y demás, bien, importante su área. Yo lo conocí y lo conocí en diversos foros, actuando en diversos foros por él. Concretamente, pues, o lo conocí yo personalmente o por referencias, sabía de su manera de actuar y tal, pues en tribunales de tesis, en tribunales de oposición, en congresos y en actos públicos en general. Y este hombre pues era muy... Si miro allí, no, perdón.
tenía mucha facundia, tenía mucha labia. Y le gustaba hablar mucho, hablar en público, hablar mucho, vamos, no, en ese sentido no pasaba ningún problema, tenía mucho aplomo. Bueno, pues resulta que coincidimos, ya nos conocíamos, y coincidimos en un workshop. No sé si suena workshop, es un mini congreso, ¿verdad? Para poca gente, 20, 30, me parece que en este estábamos pues menos de 30, unos 20 y tantos. Y era un workshop que duraba una semana, de lunes a viernes incluido, y en este asunto, bueno, pues yo leí, o sea, di mi charla, me parece que fue un martes, y este hombre, un martes, ya no me acuerdo de cuándo, pero lo importante es su charla. Su charla tenía lugar miércoles o jueves, creo que miércoles por la tarde, y después del refrigerio. El refrigerio es el recreo, el descanso es media hora, y unas charlas antes, media hora, unas charlas después. En esa media hora, pues los participantes aprovechan para relajarse un poco, para desconectar, tomar energías y sobre todo comer y beber. Porque ahí aparecen unas pastas, té, sobre todo café, zumos, lo que sea, y desaparecen, pero vamos, enseguida. Yo no puedo presumir de ser, en este sentido, de llevar dieta, sino yo como y bebo todo lo que puedo. Bien, pues estábamos allí, después de un cuarto de hora, pues pensé, digo, anda, si no está el prominente profesor X aquí, no, digo, bueno, estará arriba. Las charlas tenían lugar en el piso de arriba. Y entonces digo, bueno, pues voy a subir un momento, a estar con él un rato, siempre se agradece, o bien para ayudarle por algún detalle de última hora, o bueno, o si acaba de hacer lo que sea, pues hablar con él un poco, en fin, esto se agradece, ¿no? Hablar con alguien en confianza que conoces y tal, y así, pues bueno, te distraes un poquito de la tensión que pueda haber o que sea con la charla y tal. Bien, y entonces subo arriba, escaleras arriba, y lo veo en el pasillo, estaba solo y estaba fumando, paseando tranquilamente, despacio, fumando. Así, fumando tal igual. Ya debía ser el tercer o cuarto cigarro, pues. Y me acerco y hablamos, digo, ¿qué tal? Oye, que ya está, ya has preparado todo. Dice, sí, me he venido, no he bajado porque tenía que preparar. Su inglés era regular. Dice, me he venido aquí a preparar un par de frases largas que tengo que decir en inglés, porque ya sabes, mi inglés, pues a veces nos equivocamos y queremos decir, y decimos justamente lo contrario de lo que queremos decir, y como me interesa que me entiendan bien, pues estaba aquí preparándome el inglés y tal y cual, y ahora pues estoy aquí fumando un cigarro. Pues tal, pues cual. Bueno, pues hablamos de si ayer visitaste tal cosa, si fuimos a tal otra, oye, que bien cenamos, en fin, cosas de estas, ¿no? Pues bien. Y en ese, cuando ya llegaba la hora, pues tocan el ring, que era una especie de campanilla para avisar a la Grey que la siguiente charla empezaba, ¿no? Entonces empieza a subir gente, empieza unidos, y entonces se pone, hace así con el cigarro, inhala el cigarro 2 veces, da 2 chupadas muy intensas hacia adentro, saca el aire y tal y cual, tira el cigarro al suelo, hace así en el suelo, se olvida de dónde está, hace así, lo pisa y se va caminando hacia adentro. Y yo lo oí a medias porque no me estaba dando la espalda, sino un poquito ladeado, y dice, ¡hala! Vamos a la jaula de leones, pero con una cara así desencajada, vamos a la jaula de leones, vamos al matadero. Y esa es la anécdota. Es decir, a mí esto me hizo gracia porque, como te digo, este hombre pues estaba acostumbradísimo a hablar en público, en congresos, en todas partes, ¿no? En español, en inglés, lo que sea, pero, moraleja, siempre hay momentos en la vida en que uno no sabe cómo va a estar, y este hombre estaba francamente preocupado. Así que esto se lo digo a los chicos jóvenes, que no, lo único que tienen que hacer ante un examen oral, cuando tengan que expresarse como sea, aprenderse bien las cosas. Y luego la charla le salió pues francamente bien, fue muy interesante, y ahí se quedó la cosa. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta ratito y haber respondido a nuestras preguntas, y por habernos atendido. Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo, ha sido una experiencia pues muy agradable. Lamento mi afonía, porque esto hace que no sé si se me habrá oído bien a ratos, en fin. Creo que sí. Gracias. A ti.